Hola amigos y amigas, bienvenidos en 5 minutos roll. Vamos a proceder a realizar otra de nuestras reseñas y hoy venimos a hablaros de Infinity, Corvus Belli Infinity, el juego de rol. Un título que vamos a analizar en su versión digital y en su versión actual disponible, que es la inglesa, la original en inglés, y que más adelante, cuando No Solo Roll saque la traducción y esté disponible también en castellano, bueno, pues seguramente me atrevería a decir, aunque no puedo confirmarlo al 100%, que haremos una reseña de esa edición pues ya en físico, si es posible, o simplemente con la digital. Veremos a ver. De momento nos vamos a ceñir a esta versión digital en inglés, que es la que nos ha proporcionado Modifius, y por eso vamos a hacer una reseña al respecto, también como adelanto a esa traducción de próxima aparición, para que así podáis ver un poco si os llama la atención este juego de rol basado en un popular wargame de fabricación española, por cierto, o no. Así que sin más, sin entretenernos mucho más en la presentación, vamos a pasar directamente a cómo es este juego de rol de Infinity. Bueno, para empezar ya sabéis que en este canal, y a mí a título personal, antes de empezar a hablar o antes de comenzar a hablar del contenido del juego, de su sistema de reglas, su trasfondo, si contiene aventuras o no, bueno, antes de lo que es el propio libro, el propio texto, siempre nos gusta hablar y repasar un poco cuál es la presentación que tiene este título de rol en cuestión. Normalmente esto, al contar con una edición en físico, solemos mostrároslo y reseñároslo de alguna manera, ¿vale? Pues si es en tapadura, si la calidad del papel nos ha parecido correcta, si el juego es muy grande, si es muy pequeño. En este caso, como nada más que tenemos una edición en digital, pues nada más que podemos hablaros de una presentación más bien visual del propio juego de rol y no tanto de cuáles son los materiales y cuál es la calidad del libro en físico, teniendo en cuenta también que habría una diferencia de la edición inglesa seguramente a la edición española que saque No Solo Roll a futuro. De momento lo que está bastante claro que va a permanecer es la maquetación, así como el arte del propio título. Y en este caso, bueno, ¿qué podemos destacar y qué podemos reseñar al respecto? Es importante decir que el juego se nota que tiene unos valores de producción bastante altos, ¿vale? Queremos decir con esto que no está precisamente carente de ilustraciones. A lo largo de las páginas del título hay bastantes. La mayoría son de una factura bastante buena, ¿vale? En general hay una consistencia, una calidad alta y más o menos eh, todas tienen una tónica bastante parecida. Sí que es cierto, y esto se va a ver más en los suplementos, más que en este manual básico, que a fin de cuentas es lo que reseñamos, que muchas de estas o algunas de estas ilustraciones pues se traen directamente de los manuales del propio Wargame en el que está basado este juego de miniaturas. Bueno, en el que está basado este juego de rol. Aparte de ese reciclaje que ya decimos, tenemos un arte, bueno, pues futurista, pero sobre todo que tiene un cierto aire eh, amerimanga, ¿vale? No me atrevería a decir manga, porque no es exactamente manga del todo, pero sí que bebe mucho, tanto a nivel de trasfondo como es la parte visual de ilustraciones, de la idea de este juego de miniaturas que surgió, bueno, pues es un poco un bebe mucho de la cultura japonesa en diversos aspectos, sobre todo a nivel de arte. Entonces, aunque no tienes ilustraciones manga per se, sí que tienen un cierto rollete de ese estilo. La maquetación es bastante clara, es bastante limpia. Tenemos... Perdón, estoy constipado. Voy a proceder a mostrar un poquillo y así lo vemos. Por ejemplo, tenemos en general una maquetación a doble columna, ¿vale? Sobre un fondo azulado blanquecino, ¿vale? Abajo, con otro tipo de fondo y demás, tenemos lo que es el título del libro, así como el capítulo en el que estamos y la página. Todas las ilustraciones no van integradas en lo que es el fondo, sino suelen tener su propio recuadro particular.
y siguen un poco los cánones de maquetación que ya vimos tanto iba a decir, perdón, en John Carter de Marte, solo que ese era un poco distinto, en Mutant Chronicles tercera edición, incluso me atrevería a decir en algunos puntos Star Trek, el juego de rol, Star Trek Adventures. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, pues la maquetación, como ya digo, que es esa doble columna, de vez en cuando tenemos en los márgenes del libro algunos recuadros explicativos, suelen ser recuadros que bien te hacen mención a elementos del trasfondo del juego, o si son más importantes, suelen aparecer, como es este caso, ¿no? En sus propios cuadros especiales que ocupan más de la página en vez de simplemente en un margen. Aquí tenemos este otro estilo que os estaba comentando, de estos cuadritos azules. Y también, bueno, en este estilo también vamos a encontrar algunos cuadros explicativos de algún tipo de regla o elemento, donde además se nos suele indicar la página a la que tenemos que acudir si queremos saber más sobre ese elemento en cuestión que se nos está aclarando. Ya digo, más allá de estos puntos, el juego está dividido en diversos capítulos. Cuenta ni más ni menos que con más de 500 páginas, unas 528, aunque bueno, algunas de esas son nombres de mecenas, índices, o sea que no son 528 páginas de texto, pero sí que son muchas páginas. Estamos ante un libro que va a ser, teniendo en cuenta que en castellano las cosas suelen ocupar más, va a ser muy extenso en dimensiones, pero con una, a nuestro juicio, excelente factura en lo que es maquetación y presentación visual se refiere, al menos por como se puede estar viendo en esta edición inglesa en digital. Así que más o menos eso es todo lo que podemos reseñar dentro de lo que es la presentación, el libro en sí. Ya digo, no la parte física, que no la poseemos, pero sí la parte más, más visual del título. Ahora ya sí, centrémonos en qué contenidos trae este Infinity RPG y sobre todo, bueno, este juego primero, ¿de qué va? Bueno, pues ¿a qué jugamos en Infinity en el juego de rol, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el trasfondo de este título? Bueno, Infinity nos lleva a una época futura, al siglo XXII, en el que la humanidad se ha extendido por las estrellas. Sin embargo, esto no es Warhammer 40.000, ni yo que sé, por ejemplo, Eclipse Phase, nada de esos otros títulos a lo mejor donde la humanidad se ha extendido muchísimo por el espacio, o que está tratada la parte de ciencia ficción del título con unos toques muy realistas. Nada en ese estilo. La humanidad, como decía, se ha extendido por el espacio y en ese avance histórico y en esa expansión por otros mundos han surgido diferentes organizaciones y nuevas naciones e imperios que previamente en la Tierra no existían. Así, lo que tenemos es un ambiente en el que a lo largo de una serie de mundos hay diversas naciones y organizaciones que suelen estar enfrentadas, algunas están en guerra directa, otras simplemente, bueno, pues están en una especie de, vamos a llamarlo así, guerra fría, ¿no? Es, en conflicto. Cada uno aquí vela por sus intereses al fin y al cabo. Y estamos, ya digo, en ese futuro en el que la humanidad surca las estrellas, vive vidas altamente tecnológicas, donde elementos como la red, como la realidad aumentada, o los hologramas, o las inteligencias artificiales son comunes, están en el día a día de cualquier ser humano de este siglo XXII, y de hecho la Tierra ya incluso se ha dejado atrás
la capital, por decirlo de alguna manera, de la humanidad, ni siquiera está en nuestro planeta de origen. Es decir, aquellos periodos y aquella historia de la humanidad que tuvo lugar en nuestro planeta de origen, nuestra madre tierra, pues ha quedado muy atrás y ahora estamos en una época futurista donde los problemas son otros, los conflictos son otros, las naciones son otras y en general el estilo de vida es otro muy diferente. Con esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una serie, como decía, de naciones distintas, entre las que tenemos, bueno, pues por ir mostrando así, a nivel tenemos Ariadna, ¿vale? Que son una especie de comunidad, vamos, una nación que no es una gran potencia como otras, que, bueno, son los descendientes, por ponerse un ejemplo, de una de las naves coloniales que se mandaron hace mucho tiempo, cuando se empezó a explorar el espacio, y que con la que se perdió todo contacto, y que sin embargo siglos después, bueno, sí, años después, se volvió a reencontrar y, bueno, habían avanzado de un modo bastante diferente a como había avanzado el resto de la humanidad. Así que son ese reducto, vamos a llamarlo así, cultural, que han evolucionado de un modo un poco distinto y que de alguna manera están a la cola de las otras potencias que vienen y quieren culturalmente apabullarla. Bueno, este es un ejemplo. Tenemos otras naciones como son Yujin, que es una especie de fusión entre la cultura japonesa y china, ¿no? Una especie de estado autoritario como es la China de la actualidad, con ideas samuráis y demás. Bueno, un poco en ese estilo, no es una amalgama asiático, de cultura asiática, solo que en un ambiente futurista y espacial. También tenemos a Panoceanía, ¿no? Que sería la gran potencia del mundo y que está en un conflicto constante contra Yujin, que sería la segunda potencia más importante. Aparte de eso está Hakislam, que es nación y religión al mismo tiempo, que por su nombre podría llevarnos a pensar que, bueno, serían como una cultura como es la musulmana actualmente, pero que realmente no es así. Porque a lo largo de la historia se supone que hubo una especie de reinvención de esta religión y esta nueva visión del Islam, pues es lo que derivó en Hakislam. Ya digo, a mitad de camino entre religión y Estado y nación. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos otras facciones, como son los nómadas, que directamente no tienen planetas, sino que son una serie de naves, cada una muy distinta, que se han unido precisamente para hacer fuerza y no verse arrasados por el resto de facciones. Además tiene una idea, porque la sociedad de Infinity, en el futurista, hay una inteligencia artificial que es Aleph, que también es una facción en sí misma, pero el origen es una inteligencia artificial que se supone que es la que se encarga de gestionar todo el acceso a lo que sería la malla, ¿vale? La red, vamos a llamarlo, el Internet de Infinity, para que nos entendamos. ¿Qué sucede? Que hay gente que no estaría en contra de que esta inteligencia artificial benigna, entre comillas, porque se supone que es benigna, pero bueno, es una inteligencia artificial al fin y al cabo que tiene muchísimo poder. Bueno, pues estarían en contra que sea esta creación la que tenga que regir cuál es el acceso a esta red, a qué contenidos. Digamos que son los conspiranoicos, para que nos entendamos de alguna manera, ¿no? Que no quieren, no es que nos espía. Bueno, y que se han inventado ellos su propia red. Bueno, pues esta gente que está más al margen de la ley en ese sentido serían los nómadas, que ellos tienen su propia red, que no participan de
una sociedad tan integrada como en el caso de las otras naciones o potencias. Ya digo, si todo este amalgama de elementos no supusiera ya de por sí un trasfondo interesante, rico, como para seguramente encontrar multitud de semillas de aventura, en el que al fin y al cabo hay un gran conflicto, tanto soterrado como visible, también tenemos que en la época actual en la que se ambienta este juego, justamente la humanidad ha entrado en contacto con no una, sino con dos especies alienígenas, una de las cuales se ha mostrado agresiva y con la que se mantiene una guerra en una región de la esfera humana, que es el nombre que recibe toda la serie de planetas habitados por la humanidad. Bueno, pues se mantiene ahí ese conflicto y es muy curioso porque puedes tener partidas con ese trasfondo de bien conflictos entre personajes de distintas naciones dentro de lo que es la esfera humana, pero si te lo llevas al conflicto con esta especie alienígena con la que la humanidad está en guerra, pues como en ese mundo, en esa guerra, curiosamente las naciones que en otros lugares estarían en conflicto, aquí están unidas y haciendo fuerza para detener a esta amenaza, pues es un mundo muy jugoso para que tú puedas ambientar tus partidas en las que jugadores con personajes de distintas naciones, que en principio no tendrían por qué llevarse bien necesariamente, pues hagan piña y hagan equipo y ya tengas un poco solventada esa quizá complicación inicial de cuál es el motivo que ha llevado a todos estos personajes de tan diferentes orígenes a estar juntos y a trabajar juntos. Bueno, pues en este caso es muy sencillo, que están combatiendo en esta guerra contra este enemigo común, que es esta raza alienígena, que es... ahora no recuerdo el nombre, maldita sea. Voy a ver si lo busco. Yujin, si esto es Yujin. Corporaciones, no. Un momento, lo miro y enseguida está. El ejército combinado. Los Combine. Porque los Tojas son la otra especie alienígena que ha encontrado la humanidad, que la encontraron a posteriori y que sin embargo se han aliado con la humanidad para luchar contra los Combine, ¿no? El ejército combinado. Ya digo, tienes un marco enorme. A nivel de trasfondo el juego es muy, muy vasto. Y en este manual básico de las 528 páginas de las que consta el mismo, hay que entender que el juego aproximadamente contaría con más del 50%, yo me atrevería a decir que un 60% aproximadamente, un 60-70%, por ahí andaría la cifra, que es ni más ni menos que trasfondo. Es decir, hay más contenido de trasfondo que de reglas en el manual básico. Se nos van a describir no solo el estilo de vida de este siglo XXII, no solo una cronología, las facciones, organizaciones como corporaciones, por ejemplo, planetas, cómo son esos planetas, cómo se vive en ellos, también los ejércitos alienígenas en cuestión, organizaciones como el O12, que sería como las Naciones Unidas del mundo de Infinity, ¿vale? Que estaría conformado por todas las grandes potencias, pero que mediaría entre ellas. Bueno, una serie de elementos, ya digo, muy vasto, mucho trasfondo que hay dividido en diversos capítulos a lo largo del manual básico y que lo hacen... si te gusta leer trasfondo, está bastante bien, como es mi caso, pero si el trasfondo, un trasfondo muy elaborado, se te hace pesado o no estás especialmente interesado en los juegos, en donde haya muchos, por no decir muchísimos elementos que ya están
configurados por parte de sus creadores y que a lo mejor a ti te constriñen a la hora de crearte tus cosas porque tú quieres crear aventuras a tu manera, pero que también sean respetuosas con el mundo del juego, pues en ese segundo caso sí que es cierto que Infinity se te puede atragantar. Porque, insisto, es un juego con mucho trasfondo. De hecho, personalmente yo hubiera preferido que el manual básico tuviese algo menos de trasfondo, sabiendo que el título, al menos en su edición en inglés, suponemos que no solo rol, también traducirá los suplementos, pero de momento su edición en inglés cuenta con multitud de suplementos, o está contando con multitud de suplementos, muchos de los cuales son suplementos dedicados a cada una de las facciones. Es decir, en el manual básico te explican tantas cosas que uno a veces tiene la sensación que no sabe qué queda por explicar en esos libros específicos de cada nación. Por ejemplo, el de Ariadna. Seguramente más contenido habrá, más opciones para los jugadores y más trasfondo en detalle de cada una de las naciones. Pero bueno, ya digo, el juego, el manual básico, es muy vasto en cuanto a trasfondo. Más del 50% del libro tiene que ver con el trasfondo del mundo de Infinity, que es un trasfondo bastante elaborado, puesto que proviene de un juego de miniaturas con ya cierto recorrido en el que han pasado bastantes cosas y se ha trabajado bastante. Entonces, bueno, esto está así. La única pega que yo le encontraría, más allá de ese punto, digo, de esa cantidad de contenido, que no es algo necesariamente negativo, pero que tiene su parte negativa, es el hecho de que a lo largo del libro en ningún momento me ha quedado claro exactamente qué tipo de aventuras quieren que juguemos con esto. Sí sé que serán aventuras con acción, aventuras donde puede haber componentes de pirateos informáticos, otras aventuras a lo mejor más militares, que yo creo que sería la opción más lógica, dado que proviene de un juego de miniaturas donde se enfrentan ejércitos. Pero también habrá de otra índole. Al inicio del juego de rol se nos menciona que lo ideal sería manejar partidas con personajes que formen parte de una especie de organización del O12, que sin duda ayuda de nuevo a explicar por qué un grupo de personajes de diferentes orígenes trabajan juntos, pero tampoco se nos desarrolla mucho esa idea en las partes de trasfondo del juego, así que aunque se nos menciona eso, luego se nos da muchísima información sobre muchísimas cosas, pero no se nos explica, o yo no he leído en ningún momento en el libro, en qué consisten las misiones de ese grupo especial de los 12, más allá de un par de párrafos, tampoco se entra mucho en detalle, así que uno se queda con la duda de tengo mucho donde hacer aventuras, pero no me parece que esté enfocado para un único tipo, o al menos algo muy concreto. Es decir, las posibilidades son múltiples, pero no te centras en ninguna. Y ya digo, existe ese problema de base que tienen muchos juegos de rol, también lo tenía, por ejemplo, Vampiro la Mascarada, de, vale, es que me estás hablando de organizaciones y tal que estarían en conflicto y no parece muchas veces lógico que personajes que provienen de distintos ámbitos colaboren si no hay una explicación lógica y racional. Entonces, bueno, eso es algo que a mí personalmente me ha echado un poco para atrás. Habiendo hablado así un poco del trasfondo, ya digo, en la medida de lo posible, porque es muy vasto, vamos a entrar de lleno con el sistema de reglas y qué elementos tiene este manual básico de Infinity, cómo se juega, qué sistema usa y demás. En cuanto a reglas, ¿qué sistema de reglas utiliza este Infinity, el juego de rol? Pues utiliza el sistema 2 de 20, que es ese sistema de reglas creado por Modifius
pero lo utiliza en su forma más pura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que mientras que hará un tiempo cuando hicimos la reseña de John Carter de Marte, decíamos que utilizaba ese sistema 2 de 20, lo hacía de un modo modificado para adaptarlo al trasfondo y las necesidades de un juego basado en la licencia de John Carter de Marte. En este caso el sistema 2 de 20 es, como digo, su forma más pura porque sigue el mismo esquema básico que ya pudimos ver en otros juegos como fueron Mutant Chronicles tercera edición o Star Trek Adventures. ¿Qué quiere decir? Pues que es el mismo sistema, más allá de que algunos elementos se les hayan cambiado el nombre o la terminación para adecuarse al juego, pero su funcionamiento es a nivel básico el mismo que el que vimos en esos otros títulos. Por tanto, la tirada básica de Infinity, ¿en qué consiste? Bueno, pues se tiran, como el nombre bien indica, 2 dados de 20. Con esos 2 dados de 20 tenemos que alcanzar un número objetivo. ¿Cómo se calcula ese número objetivo? Bueno, pues cada personaje tiene asociados unos atributos que son comunes a todos, lo único que varían serían las cifras de cada uno de esos atributos, y habilidades, que cada uno puede tener las suyas dentro de una lista de opciones que se nos ofrecen en este manual básico. Las habilidades tienen dos puntuaciones, una de expertise y otra de focus. El expertise, digamos que es la maestría que tiene nuestro personaje con esa habilidad, lo bien que se le da. Básicamente lo que mide es las posibilidades que tiene de tener un éxito realizando esa actividad en concreto. Y el focus es la disciplina y las horas de entrenamiento que ha pasado el personaje para realizar esa acción, de manera que no aumenta las probabilidades de éxito, sino que aumenta la calidad del éxito. Cuanto más focus tiene, mejor hace las actividades que estén relacionadas con esa habilidad en concreto. Pero tener más focus no significa que tengas más posibilidades de conseguir superar una tirada. Para eso está el expertise. Volviendo al número objetivo. Bueno, pues se calcula sumando la puntuación que tenemos en el atributo que vaya unido a la habilidad que queremos por la que queremos tirar. Vamos a decir que en atributo tengo un 8 más el expertise, la puntuación en expertise que tengo en esa habilidad con la que quiero tirar. Vamos a decir que tengo un 3. Es decir, en este caso el número objetivo sería 11. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tiraría 2 dados de 20 y tendría que sacar menos de 11 para obtener un éxito. Así pues, si yo tirase esos dados y sacase un 13 y un 1, nada más que tendría un éxito porque solamente el 1 está por debajo de ese 11, que es el número objetivo a batir con mis 2 dados de 20. Tendría un éxito, nada más. Entonces diréis, y bueno, ¿y cómo se miden las dificultades? ¿Solamente con ese número objetivo? No, el número objetivo no es la dificultad, aunque parezca contradictorio decir eso. El número objetivo simplemente va a medir lo fácil o difícil que tenemos el conseguir éxitos. Para saber cuán difícil es superar una acción, el director de juego establece un número necesario de éxitos. Normalmente basta con conseguir uno, pero a veces puede querer que consigamos 2, o incluso en acciones especialmente complicadas podría pedir 3, 4 o incluso 5. Ahora mismo os estaréis preguntando, si solamente tiro 2 dados de 20 es imposible que consigan más de 2 éxitos. Sí y no, porque tiene el sistema sus peculiaridades. Por ejemplo, ¿recordáis que mencionaba que las habilidades tenían una segunda puntuación llamada focus que medía la calidad del éxito? Vale, pues ¿qué significa eso? En la tirada, aparte de tener en cuenta ese número objetivo que tengo que batir, también van a entrar en juego la puntuación de focus, pero la puntuación de focus no se va a sumar al número objetivo, sino que si cuando yo tiro el número que obtengo con al menos uno de esos 2 dados de 20 es inferior a la puntuación que yo tengo en el focus de esa habilidad,
habré obtenido un éxito extra. Por ejemplo, antes teníamos que batir el número objetivo de 11 y habíamos dicho que habíamos sacado un 13 y un 1. Vale, si en esa habilidad, acrobacias, por poner un ejemplo, yo tengo un focus de 2, significa que con ese éxito he obtenido una puntuación menor a mi focus. Por lo tanto, ese 1 que he obtenido no vale como un éxito, sino que vale como 2 éxitos. Hasta aquí sería la tirada básica. Puede parecer un poco complejo, dada la explicación, pero luego veremos que a medida que lo vamos viendo, incluso en partida, no es tan complejo. No es el sistema de tiradas más sencillo del mundo que nos hemos podido encontrar, pero tampoco es tan complejo como pudiera parecer en un principio o con una explicación así tan elaborada. Ahora bien, volvéis a decirme, vale, sigo sin poder obtener por lo menos 5 éxitos en una tirada, porque sigo tirando 2 dados de 20 y el número máximo de éxitos que puedo obtener con 2 dados de 20, y en el mejor de los casos, habiendo superado con ambos mi puntuación en focus, es 4. Amigos, pero es que hay un tercer elemento en cuestión dentro de este sistema de reglas 2 de 20 que va a entrar en juego y va a entrar en juego mucho en la partida. Es el momentum. El momentum contiene este nombre tan pintoresco que a mí me recuerda sin lugar a dudas a la lucha libre, al wrestling. El momentum básicamente es esa racha en la que se encuentra un personaje que poco a poco va encadenando sucesivas acciones exitosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto es un arma que van a utilizar los jugadores para mejorar sus tiradas. ¿El momentum cómo se gana? Bueno, el momentum se gana cuando uno en una tirada obtiene exceso de éxitos. Si yo supero, si en la tirada, por ejemplo, anterior que he obtenido 2 éxitos, el máster en realidad solamente me requería que superase con un éxito, yo tengo un éxito extra. Bueno, pues ese éxito extra se transforma en un punto de momentum. Ya digo, el momentum se va formando una reserva común a todos los jugadores, que el objetivo de esa reserva es que vaya variando mucho a lo largo de la partida. Es decir, que en todo momento en las tiradas, tanto el director de juego como los jugadores estén moviendo esas fichas de momentum y de hit, que es el otro elemento que más adelante mencionaré. Bueno, pues ese momentum, aunque se puede utilizar para varias cosas, el uso principal que tiene y el que sin duda más va a recibir, el uso que más va a recibir, va a ser la posibilidad de lanzar un tercer dado de 20, de manera que el máximo número de dados de 20 que se puede hacer en una tirada serían 3, y ahí sí es la única manera de obtener esos 5 éxitos, que sería una acción realmente complicada, exitosa y heroica, típica de escena de acción que te quedas flipando diciendo, Dios mío, ¿cómo ha sido el protagonista capaz de hacer eso? Bueno, pues en este juego de rol sería mediante esta manera. Ya digo, el momentum, que lo gastan los jugadores, va a estar ahí en la mesa y va a tener muchos efectos. El más común, el mejorar sus propias tiradas, pero incluso con ese momentum pueden complicar, aumentando las dificultades de las tiradas de sus rivales. Aparte de tener otros usos, como por ejemplo mejorar nuestro propio éxito, la calidad de nuestro éxito. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta del máster para contrarrestar este poder que se le ha dado a los jugadores? Bueno, pues de la misma manera que los personajes de los jugadores pueden encadenar esos éxitos y estar en racha y tener acciones heroicas que muevan la partida, ¿no? Que tengan ese toque cinematográfico, el máster tiene sus propias herramientas para hacer más poderosos a sus secuaces, a sus personajes no jugadores, y complicarles la vida
a los personajes de los jugadores, que a fin de cuentas esto al final del día también tiene que ser un reto. Para eso, el sistema cuenta con un elemento llamado Heat, que podríamos traducir como calor, pero que bueno, que si alguno ha visto la película de Heat, que no me acuerdo quién, de Robert De Niro, y también salía, ahora no me acuerdo el nombre de este actor, pero el que hacía de Michael Corleone joven, Al Pacino. Entonces bueno, en esa película que se refería, ¿no?, al Heat, al calor, ¿no?, de la acción criminal del momento. Bueno, pues aquí Heat son esos puntos negativos, esa reserva de puntos que tiene el máster, cuyo uso es precisamente para fortalecer a sus minions, a sus secuaces, y al mismo tiempo complicarles la vida a los jugadores. ¿Cómo se obtiene el hit por parte del máster? Bueno, pues cada vez que los jugadores pifian sus tiradas, no cometen fallos graves, les surgen complicaciones o entran en circunstancias realmente amenazantes, el máster va a obtener esos puntos que le van a servir para realmente crear enemigos amenazantes o incluso obligar a los jugadores a tener que pasar tiradas que de otra manera no tendrían por qué pasar para superar acciones que de otra manera no tendrían por qué superar. En resumidas cuentas, ¿de qué va esto? Se trata del sistema 2 de 20 perdón, al fin y al cabo, de un sistema con cierto toque clásico, no es nada indie, pero sí que con la introducción de estos elementos, de estos puntos de momentum, de hit, lo que se busca es que haya un movimiento constante de puntuaciones en partida, que esto mejora muchísimo en mesa si tenéis algún tipo de tokens para mostrarlos, para tenerlos en la mesa y que de forma visual se puedan ir poniendo y retirando, haya ese intercambio constante de puntuaciones que hacen de la partida algo dinámico y algo, ¿por qué no decirlo cinematográfico, ¿no?, trepidante. Claro, este sistema suele estar... A mí no me parece un sistema malo, me parece que está bien, que tiene puntos positivos, pero también tiene una cierta parte algo negativo, a mi juicio, que es el hecho de que es un sistema en el que si los jugadores o el director de juego no hacen un uso completo y pleno de estos puntos, se va a quedar una partida muy descafeinada. Es al fin y al cabo un sistema de reglas, el de Infinity, que te obliga sí o sí a conocer este sistema de puntuaciones, cómo funciona, cuáles son sus usos, y a ponerlo en funcionamiento el máximo número posible de veces en partida. Ya digo, porque yo lo digo y lo recalco porque tengo jugadores en mesa que pasa este tipo de cosas, que no suelen centrarse mucho o no suelen prestar mucha atención a estas herramientas más modernas que les dan los juegos de rol actuales para mejorar sus tiradas, para aumentar sus posibilidades, para cambiar cosas de partida. Entonces, si no se utiliza, vamos a tener una partida donde va a haber más fallos, donde no va a ser tan dinámica, donde seguramente no sea todo lo satisfactoria que debiera. Por eso es muy importante que los jugadores, así como el director de juego, sepan que tienen estas herramientas al alcance de la mano y sepan cómo usarlas y cuáles son sus posibilidades. Porque es necesario que haya ese intercambio de puntuaciones de forma constante a lo largo de la partida. Más allá de esto, que es la mecánica básica, bueno, pues tenemos más elementos. Tenemos el sistema de creación de personajes. El sistema de creación de personajes que sigue Infinity, ¿cómo decirlo? Es interesante, ¿vale? Y puede ser muy divertido, pero al mismo tiempo para las personas, los jugadores que no gusten de que las cosas funcionen de forma aleatoria, puede ser terrible. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, básicamente es un sistema
en el que se sigue lo que son las distintas etapas del personaje hasta la época actual, el momento en el que el jugador va a tomar el control de ese personaje y va a jugar con él en la partida correspondiente. A lo largo de esa vida vamos a ir viendo, la vida se reduce al fin y al cabo en una serie de procesos, de decisiones, vamos a decirlo así, de momentos en los que el personaje va a ganar una serie de información, de qué nación es, cuáles son sus puntuaciones en sus atributos, qué habilidades tiene, qué profesiones ha ejercido antes de pasar a formar parte, antes del momento en el que va a jugar la aventura. Lo dicho, todas estas decisiones se toman de forma aleatoria, es decir, mediante tiradas de dados y tablas. Es un tipo de creación de personaje que previamente, en su día, es cierto que era bastante más común de lo que es actualmente. Y que, a ver, yo no lo voy a negar, tiene un punto divertido. A mí siempre me ha llamado la atención porque te ofrece esa posibilidad de no sé qué personaje hacerme, lo que salga. Así que lo voy a hacer todo aleatorio y lo que salga, pues con eso jugaré. Y a veces el resultado final es sorprendente o algo que nunca jamás se te hubiera ocurrido y puedes dar con un personaje que te encanta, más que si lo hubieras creado tú desde el inicio. Pero también puede ser, como decía antes, algo muy negativo, porque puede haber mucha gente que piense, joder, es que yo ya tengo una idea muy clara de qué personaje quiero ser. Entonces, no me gusta que yo tenga mi idea y que una tirada de dados me joda esa idea. Porque me dice que no, que tengo que ser otra cosa, cuando yo quiero ser esto. Y el rol se supone que va de libertad de elección muchas veces. Para eso, el sistema de creación de personajes de Infinity suele tener una serie de elementos que lo intentan paliar. Por un lado, se nos ofrece la posibilidad de hacer un sistema de creación en el que no haya tiradas de dados. Es el mismo sistema, solo que ofrecen suficientes puntos para que tú puedas repartirlos para que tú puedas decidir en todo momento qué quieres ser. No está mal, pero se nota claramente que el juego no ha sido pensado para que tú crees el personaje de esa manera. Siguiendo el sistema estándar, no es necesario tirar dados en todas las fases de la creación. Cada jugador cuenta con una serie de puntos de life points que no tienen nada que ver con la vida. Esos life points, que no son tan numerosos como momentos, como decisiones que tienes que tomar a lo largo del proceso de creación, lo que puedes hacer es gastarlos en cada uno de esos momentos para, en vez de tirar con un dado, decidir tú el resultado de la tirada. Es decir, yo es que quiero que mi personaje pertenezca a Yujin. Pues en vez de si en la fase en la que tú tiras el dado para saber de qué nación es originario tu personaje, no quieres hacerlo porque tú quieres ser de Yujin, pues gastas un punto de life points, y decides que tu personaje es de Yujin. Ya digo, esto es una mecánica que el juego utiliza para intentar paliar ese elemento que es puramente aleatorio de otra manera. No lo corrige del todo, pero puede ayudar a que la idea que tú tengas del personaje que quieres interpretar, como suelen ser algunas partes muy concretas y otras no tanto, puedas escoger esas partes concretas y las que no tienes tan claras sobre su pasado, puedas tirar y ver qué te sale. Pero como digo, el sistema de creación de personajes, de Infinity está muy pensado para que sea aleatorio y que siga la vida de tu personaje en sus diferentes fases
y a medida que vas avanzando en cada fase vas obteniendo una serie de puntuaciones hasta que tengas tu personaje final con un pasado casi establecido y una serie de puntuaciones que representan esa vida que ha vivido antes de que tú tomaras el mando de su vida. Nunca mejor dicho. Así que, lo dicho, el sistema de creación de personajes es así. Bueno, más allá de creación de personajes, sistema de reglas, como es normal, un juego de rol tiene su sistema de reglas básico, su sistema de tiradas para momentos dramáticos, pero siempre va a haber una serie de situaciones que van a requerir de unas reglas algo más complejas. Esto suele ser el combate, pero necesariamente no tiene por qué ser únicamente el combate. En el caso de Infinity no es solamente el combate. El sistema de combate de Infinity no lo voy a explicar en detalle, no considero que sea necesario, pero sí voy a decir que es un sistema que no es táctico. De hecho, en muchos puntos, sobre todo a la hora de establecer cuáles son las distancias y demás, es un sistema de juego que busca ser abstracto, es decir, que no es necesario y no quiere, pese a que provenga de un wargame, que utilicemos miniaturas. Por tanto, sí que es un sistema de combate más centrado en la abstracción, que no necesariamente la narrativa, porque es un sistema de combate que tiene su sistema de reglas perfectamente estructurado y no se soluciona con un par de tiradas precisamente. Aparte que hay su equipo, sus armas, con sus distintas peculiaridades cada una y demás elementos. Ya digo, un sistema bastante clásico en lo que es el combate, pero puramente abstracto, sin necesidad de tener un mapa y unas miniaturas en juego que te ayuden a resolver cosas como las distancias o las coberturas y otro tipo de elementos. Todo eso se maneja de un modo más abstracto, pero no es un sistema de combate narrativo ni muchísimo menos. Eso por un lado, pero Infinity no solamente tiene ese sistema de reglas perfectamente estructuradas y más complejas en los combates, sino en otros elementos. Por ejemplo, en el sigilo. El sigilo también está recogido de un modo que se pueda manejar con una serie de acciones, de tiradas, de resultados. No hacerlo como suele ser habitual, con un par de tiradas, como si fuese tirar por una habilidad, yo que sé, como antes decíamos acrobacias, sino mediante una estructura clara y previamente establecida, como, bueno, pues que sí, quién actúa primero, cuáles son las posibilidades de que este personaje detecte a este otro que se está ocultando. Yo personalmente no soy muy partidario de este tipo de situaciones. Prefiero que los sistemas, subsistemas complejos o estructurados se queden en el combate y si es posible solamente en el combate, pero para quien prefiera este tipo de elementos que lo dejen todo más claro, menos a la interpretación y a la imaginación de los jugadores y el máster, pues Infinity hace uso de ello. Pero no solamente en el sistema de sigilo, también lo vamos a tener en otros elementos necesarios por la propia ambientación, como es la Sea-War o Info-War, mejor dicho, que es básicamente el pirateo. Es decir, todo lo que es el pirateo informático y obtención de datos mediante asaltos a esa malla, ese Internet de Infinity, bueno, pues está cubierto también por un sistema de reglas, por su propio sistema de reglas complejo, estructurado, que la verdad es que es muy parecido al de combate, o sea, no es como hemos podido ver en el pasado en otros juegos de rol, véase Cyberpunk 2020, véase Shadowrun, que eran sistemas completamente distintos, en algunos casos como Cyberpunk, casi su propio juego en sí. No, todo está resuelto más como si fuera su propio combate,
pero tiene esas reglas para ese tipo de elementos. Y el último la última porción jugable que tiene esas reglas de acción, esas reglas estructuradas, es la Sea War, que es como... estaría centrado en lo que es el marco político o de relaciones diplomáticas humanas, ¿vale? A mí esta parte me ha resultado súper confusa porque es el elemento social y es llevar reglas de combate a lo que sería el aspecto social de un juego de rol. No me gustó personalmente nada, debo advertirlo, porque en todo momento, a medida que lo iba leyendo y me iban explicando el sistema y demás, no paraba de preguntarme a mí mismo, ¿pero por qué esto no lo puedo resolver simplemente con tiradas sociales? Es decir, ¿por qué tengo que establecer todas estas zonas sociales, distancias, que si modificadores de estatus, no sé, una serie de elementos que personalmente no me parecía que aportasen nada, o no me parece que aporten nada al juego de rol, más allá de complicarlo y llevar una serie de mecánicas más propias de un juego de mesa que de un juego de rol. A título personal, ya digo, es la parte del juego que menos me ha gustado, que según me ha costado muchísimo leerla, porque es que no estaba interesado en lo que me estaban contando y en todo momento estaba pensando, si es que si yo dirijo una partida de Infinity jamás voy a utilizar este sistema, por mucho que me lo estén haciendo tragar. Así que, insisto, esta parte no me ha gustado nada, la Sea War, y no la he terminado de comprender. Punto negativo a mi parecer para el juego, porque no la veo necesaria. No comparto la visión de que la parte social de un juego tenga que estar estructurada como un combate, personalmente. Creo que puede haber posibilidades de que los personajes sean intimidados, engañados o convencidos por personajes no jugadores, que es algo que no necesariamente todos los juegos de rol permiten, y que incluso hay jugadores que ven mal, ¿vale? Pero tampoco creo que necesite una estructura para lidiar con estas situaciones. Así que, por mi parte, no me ha gustado este apartado. Más allá de estos elementos, me reitero mucho con lo de más allá, pero es así. El juego, bueno, pues tiene una serie de capítulos dedicados a equipo y la parte final del mismo está dedicada a adversarios y es muy curioso porque son casi 100 páginas de enemigos, lo cual me parece una bestialidad para un manual básico. Normalmente te dan unas poquitas páginas con unos cuantos adversarios y si quieres más, invéntatelos tú o busca en suplementos. Suele ser uno de los aspectos que los manuales básicos nunca está necesariamente muy bien cuidado en cuanto a cantidad. Aquí hay casi 100 páginas de adversarios, me parecen muchísimos. Y también es cierto que muchos de ellos son personajes, como es este caso, por ejemplo, creados por los mecenas de Infinity, el juego de rol, y que tienen su propia historia, sus descripciones, su imagen. Ya digo, hay muchísimos, lo cual podría ser positivo, pero, de nuevo, estamos ante un libro de 528 páginas y hay una cosa que me ha resultado tremendamente negativa, y es que el juego no cuenta con ningún tipo de aventura en el mismo. No estamos aquí con un manual básico que tenga una aventura en su interior de introducción, con la que una vez hemos leído el manual vamos a jugar al juego, vamos a estrenarlo, vamos a probarlo. Es cierto que si te lo compras en algunas tiendas digitales como Drive-Thru, sí que obtienes un PDF de Quantronic Hit, que es una aventura de unas 40 páginas, dividida en diversos actos,
A nosotros Modifius nos la ha proporcionado, pero no está en el manual básico, de manera que cuando tú compres el manual básico en físico, esa aventura no la tienes. Y eso me parece un punto muy negativo, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene el manual, la cantidad de páginas que tiene. Me parece que hay elementos que se podrían haber reducido y dejado para futuros suplementos y en su lugar haber metido una aventura para estrenar el juego y que creo que es muy necesaria en este título de cara a saber, bueno, qué tipo de partidas puedo jugar con este Infinity, el juego de rol. Porque pese a lo vasto del trasfondo y pese a la cantidad de reglas que tiene y demás, bueno, cantidad de reglas tampoco es que tenga muchas, pero que bueno, que tiene su sistema perfectamente establecido y demás, no me ha quedado claro exactamente qué tipo de partidas debería jugar con este juego. De hecho, cuando estábamos en la Moza Oxidada, uno de mis compañeros me lo preguntó y en ese momento tampoco supe muy bien qué responder. Pero es por eso, porque de haber tenido creo que una aventura, me hubiera resultado más sencillo pensar, bueno, pues este tipo de partidas o de historias son las que hacia las que apunta Infinity. No he tenido esa sensación. Insisto, no tiene ningún módulo interno, no tiene ninguna aventura dentro del manual. Y me parece muy negativo porque me parece que además en este título era necesaria. Así que con esto podemos pasar a las conclusiones. Bueno, pues después de haber hecho esta reseña más en detalle de lo que yo la verdad pensaba hacer, ¿cuál es nuestra conclusión sobre este Infinity, el juego de rol? Un juego de rol que yo debo de admitir que al principio estaba muy interesado en él, me apetecía mucho y tenía muy claro que lo iba a adquirir. Después de leer en el manual básico, no sé si lo adquiriré o no. No porque sea un mal juego, no me malinterpretéis. No creo que sea un mal juego. Creo que es un juego con un trasfondo muy interesante. Creo que las reglas, salvo algún par de elementos que he mencionado que no me han gustado, pueden funcionar y están bien. Y para el tipo de juego que es Infinity y la licencia que adapta al mundo del rol, me parece que es un sistema que le va bien. Entonces, particularmente creo que es un buen juego de rol y creo que lo recomendaría. Pero a título personal, bueno, no me ha... Las cosas que me interesaban no las he encontrado y por eso seguramente no termine por comprarme el juego. No sé, es algo que estoy dudando y que todavía no tengo decidido al 100%. Pero eso es a nivel personal. Ya digo, estamos ante un libro de 500 y pico páginas, con mucho contenido de trasfondo, con un sistema de reglas que es el sistema 2 de 20, que no está mal, pero que también tiene sus puntos negativos, aunque a mi parecer para Infinity funciona bien. No le veo que haya una discordancia entre el tipo de historias que parecemos entrever en el trasfondo y luego el tipo de partidas que nos daría un sistema de reglas como el 2 de 20. Me parece que los dos funcionan y bien yendo juntos de la mano. Pero como manual básico de 500 y pico páginas, creo que faltan elementos y sobran algunos otros. Personalmente hubiera recortado en parte de trasfondo, que me parece que hubiera sido mucho más útil en suplementos, y en su lugar hubiera introducido una aventura que me parece muy necesaria en este juego. Así que con esto cerramos nuestra reseña. Espero que os haya interesado, que os haya resuelto algunas dudas sobre este Infinity y hayáis abierto boca para cuando No Solo Roll lo lance en España. Si os ha llamado la atención, si os habéis interesado y queréis comprarlo. Y por nuestra parte, lo dicho, nada más. Nos vemos entonces en futuras reseñas, partidas, vídeos y cualquier otro tipo de contenido que lancemos aquí en 5 Minutos Roll. Así que nos vemos. Adiós.